Buenas tardes a todos. En nombre de SAUM, queremos agradecerles la presencia en nuestro webinar número 39, donde se va a tratar el tema de ecografía ginecológica en la paciente infanto-juvenil, a cargo del doctor Roberto Gori, que ahora lo voy a presentar. Quiero recordarles, vamos a algunas generalidades, recordarles que los certificados llegan por mail, que a todos los que sean socios de SAUM van a poder volver a ver este webinar por libre demanda a través de la página. Les voy a pedir que mantengan silenciados los micrófonos, que traten de, mientras esté dando la charla, no utilizar el chat, ya que el pop-up que aparece obstruye parte de las diapositivas. Quiero agradecer a nuestro auspiciante Aplicaciones Médicas para su línea de ecógrafos Sonoscape, que ha contribuido en todos los webinars hasta el momento, y esperamos que así siga haciéndolo. Y recordarles que tenemos una extensa cantidad de cursos y diplomaturas que están iniciando en este mes de marzo, y todavía hay espacio para inscribirse, así que ingresen para ver la lista de nuestros cursos y aprovéchenlos. Bueno, el doctor Gori es especialista en ultrasonografía, en ginecología y obstetricia. Es expresidente de nuestra querida sociedad. Actualmente se desempeña como secretario de FLAUS, la Federación Latinoamericana de Ultrasonido. Es coautor del libro de Ecomamaria y tiene la bondad de disertar para nosotros en el día de hoy en este tema que es ginecología, ecografía ginecológica en la paciente infanto-juvenil. Roberto, todo tuyo. Muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Y vamos a tratar de desarrollar de una manera breve, reducida, todo lo que es el campo de la evaluación ultrasonográfica en la paciente infanto-juvenil. Sobre todo este tema que en los que hacemos ecografía de adultos queremos emular los conceptos y los criterios que tenemos de la paciente que ya ha ingresado en la segunda década de la vida, lo queremos emular con lo que sería la ecografía infanto-juvenil, pero en realidad no es tan así. Entonces, primero, ¿qué deberíamos saber? Antes de comenzar tendríamos que plantearnos tres interrogantes. Primero, ¿es igual las vías de exploración que utilizaremos en la paciente infanto-juvenil? ¿La evolución de los órganos ginecológicos son estables en el tiempo? ¿Siempre vamos a ver lo mismo? Y por otro lado, ¿existen diferencias en las patologías? Con respecto a las vías de exploración, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos vías recomendadas. La vía transabdominal para aquellas niñas que no han iniciado las relaciones sexuales y la vía transvaginal para aquellas que sí han iniciado las relaciones sexuales. Pero en ocasiones sabemos que necesitamos mayor resolución y que la vía transabdominal no la ofrece. Por eso podemos utilizar lo que se llama la vía translabial o transperineal y eventualmente la vía transrectal para pacientes como método de exploración adicional a la vía transabdominal. Tengan en cuenta que la vía transabdominal no solo vamos a hacer la inspección con un transductor convex tradicional entre 2 y 5 MHz, sino que podemos llegar a utilizar transductores lineales. En este caso, siempre, sea con el transductor que tengamos que utilizar, necesitamos tener un dejo mínimo de vejiga y que en ocasiones es conflictivo, sobre todo en la ecografía de urgencia. La vía translabial o transperineal, podemos utilizar estos dos mismos transductores y acá no necesitamos una vejiga que nos esté elevando los órganos pelvianos, si bien no es de la claridad y la especificidad de una transvaginal, nos va a acercar mucho en el diagnóstico. Y obviamente vamos a utilizar los traductores tradicionales para la vía endocavitaria, sea transvaginal o transrectal. Es decir, tenemos una amplia vía y no nos tenemos que quedar solamente con la vía transabdominal. Ahora, cuando yo quiero evaluar las características de la paciente infanto-juvenil, tengo que tener en cuenta dos criterios. ¿Cómo se ve
el aparato ginecológico interno a cada edad y qué tamaño tiene. En el gran espectro que va en lo que es infanto-juvenil, que va desde la lactancia y se considera hasta los 19 años, porque es cuando la OMS dice que deja de ser un adolescente en la ecografía a partir de la segunda década de la vida, o sea, dentro de este espectro estaría la paciente infanto-juvenil. Pero dentro de este espectro tenemos un punto, que es el momento en que se activa el eje donde la paciente entra en la menarca. Y es importante porque desde ese periodo a un periodo anterior, nosotros no vamos a tener hormonas internas, o sea, las alteraciones que puede llegar a haber o modificaciones son por procesos hormonales prestados, salvo que exista alguna patología. Y a partir de que se desarrolla la pubertad, vamos a tener la activación del eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, si ya tengo dos características, y de entre ellas, como bien sabemos, modificaciones que son hormonodependientes, ¿cómo vamos a evaluarlo a la paciente que no inició su periodo hormonal? Bien, vamos a dividir por etapas. En la primera etapa, en la etapa neonatal o de la lactancia, la niña va a recibir a través de la lactancia materna excesos hormonales estrogénicos que van a modificar sus características, donde vamos a poder encontrar generalmente que en la forma del útero tenemos una relación 2:1 con respecto entre el cuello y el útero. La relación entre el cuello y útero no se toma longitudinal, sino en un corte axial, en un corte antero-posterior. El cuello estaría más aumentado de tamaño, y la otra opción es que ya sea la etapa más tardía, el cuello y el cuerpo tengan la misma relación. Con respecto al endometrio, el endometrio es visible en la mayoría de los casos por los estrógenos maternos, y en un 25% de los casos van a encontrar que va a estar desdoblado por secreciones, y esto es un proceso fisiológico. Una vez que salimos de la etapa de la lactancia, donde cae la carga estrogénica, generalmente el útero debería tener una relación 1:1 con el cuerpo, o sea, tendría que ser una forma oblonga, pero sin mediar exceso de estrógenos podemos encontrar a partir de los 6 a 7 años que el cuerpo uterino invierta su relación con respecto al cuello. El endometrio generalmente no es visible o es marcadamente hipoecoico. Y ahí entra en juego el concepto de que en realidad no sé si es que están viendo el endometrio hipoecoico, sino que el que estamos viendo es la zona de conjunción JZ o el miometrio subendometrial, que es más hipoecoico. Estas serían las características que van modificando con la etapa prepuberal. Con respecto a los ovarios, nosotros sabemos que si bien nace la mujer con aproximadamente 1,5 millones de folículos, no van a ser visibles por ecografía hasta que se desarrollen los preantrales o menor a 2 milímetros. Cuando miden entre 2 y 9 milímetros ya lo definimos como folículos antrales. El ovario va a tener una etapa inactiva, una etapa de ovarios de crecimiento y una etapa de ovario activo en crecimiento, y todavía no se activó el eje hipotálamo hipoficiario. Por lo tanto, en los inactivos solemos ver, como está marcando en la flecha, un ovario que, si bien tiene folículos primordiales que no son visibles por ecografía, vamos a ver una imagen homogénea y que en muchas ocasiones no llegamos a verlas y se confunden y se miden o se identifican como varias porciones del intestino. Una vez que llega esta primera etapa, se van a empezar a visualizar folículos antrales, pero menores a 5 milímetros. Y estos que van a ver en cantidad variables, tengan en cuenta que no significa que se activó el eje, son condiciones normales. Entonces, cuidado, ver folículos en un ovario en una niña de 5 años no me está identificando que se activó el eje. Posteriormente, estos van a aumentar en número y van a llegar a ser hasta más de 6, pero siempre van a ser menores a 9 milímetros. Ya en 1984, Bertolin lo que definió es 4 patrones ultrasonográficos del ovario. El ovario homogéneo, el denominado pausiquístico, que es cuando se tienen menos de 6 folículos de menos de 10 milímetros, es un estadio normal sin activación del eje. Los multiquísticos, que tienen más de 6 pero siempre menores de 10 milímetros, y los poliquísticos, que es
uno al menos mide más de 10 milímetros. Y tengan presente que nada de esto significa que se activó el eje hipotálamo hipoficiario. Ahora, una vez que la paciente comienza su menarca, va a empezar a tener las modificaciones acordes al ciclo. Recuerden algo, que entre los primeros de los primeros 2 a 3 años, la niña puede tener alteraciones en el ritmo y esto va a ser producto de una alteración de inmadurez del ciclo. Va a tener muchos ciclos anovulatorios, entonces puede ser que ustedes no visualicen cambios del endometrio más allá de un endometrio lineal y la presencia de folículos que no aumenten el tamaño hasta ser dominantes. ¿Qué pasa con el tamaño? Bien, acá vamos a diferenciar un gran problema que tenemos con respecto a la paciente adulta. El N de pacientes con el cual se desarrollaron las diferentes tablas, tanto de tamaño como de volumen, del ovario como el útero, fueron realizadas con un N de pacientes muy pequeñas. Entonces, todos los valores que fueron presentados hasta este último que apareció en 2019 en Pediatric Radiology son con números inferiores de 100 niñas distribuidas en todas las edades. Esta tabla, que es la que recomiendo que pueden bajarla del trabajo, tienen aproximadamente medio entre 100 y 120 niñas por edad. Si bien sigue siendo un número bajo, es uno de los números más aceptables. Entonces, si me tendría que basar con esta tabla de Gilligan, que lo pueden encontrar en la revista de Pediatría Radiológica. A nivel de resumen, y esto es importante para después interpretar las patologías, básicamente, a nivel neonatal, vamos a diferenciar un útero que es más alto el cuello que el cuerpo, o tiene una forma tubular, y que las relaciones no son estadísticamente estrictas, pero pueden estar en estos criterios, con un diámetro longitudinal que generalmente tiene un valor mayor que más adelante, dado el estímulo de estrógeno de la madre, y que pueden ver el endometrio con secreciones. Una vez pasada la lactancia, generalmente van a encontrar o una forma tubular, o como están viendo en este otro caso, de una paciente donde el antero posterior del útero es mayor que el cuello, el tamaño suele ser ligeramente menor que el periodo de la lactancia, y recuerden que el endometrio no se ve porque es una zona hipoecóica que correspondería a la zona de conjunción JZ. Ya en la etapa postpuberal vamos a ver las características propias del estímulo estrogénico. Y por el otro lado, recuerden que el ovario pueden ver diferentes características con diferentes tamaños, y no siempre la visualización de folículos menores de 5 o 6 milímetros significa que se activó el eje. Entonces, una vez que tengo estos criterios, tendría que empezar a ver, según los conocimientos que tenemos, cómo puedo hacer la evaluación de las patologías. Y a mí me gusta hacer un criterio de por qué me piden la ecografía. Entonces dividamos en la premenarca y la posmenarca. Recordamos, en la premenarca no tengo, en condiciones de normalidad, hormonas propias. Por lo tanto, puedo encontrarme con la pubertad precoz. Otro de las ecografías que nos pueden pedir es porque la paciente presente dolor, y tendríamos que descartar la presencia de una EPI, una enfermedad inflamatoria pelviana, una torsión anexial, verdadera urgencia que podemos tener a esta edad. Y por último, podemos requerir, o pueden requerirnos, una metorragia, siendo las causas más frecuentes, como vemos acá, la vulvovaginitis, cuerpos extraños, traumatismo y abuso sexual. Ahora, una vez que tenemos la posmenarca, con respecto al dolor van a ser básicamente las mismas patologías. Ante la metorragia, lo primero que podemos pensar es el abuso sexual, alteraciones del primer trimestre del embarazo, o las patologías que están asociadas, como vamos a ver en el PALCOIN, según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, que es la metodología de estudio de las metorragias. Podemos tener aquí sí alteraciones del ciclo, porque ya la paciente empieza a menstruar, y de manera común, en ambas etapas de la vida, podemos tener tumores. Vamos a hacer un breve repaso de cada una de estas. Y vamos a comenzar con una de las más importantes, que es la pubertad precoz. ¿A qué se define pubertad precoz?
Pubertad precoz se define como la aparición de los caracteres secundarios femeninos antes de los 8 años de edad o antes de los 9 años en el masculino. Bien, las características secundarias que nosotros hablamos va a ser la telarca precoz, o sea, el desarrollo de la glándula mamaria, y la pubarquia precoz, que es el desarrollo del vello pubiano. Pero la pubertad precoz se puede producir por 3 procesos totalmente diferentes, que son la pubertad precoz central, lo que se llama la pubertad precoz incompleta, y la adrenarca precoz. Sé que si en esta conferencia está escuchando algún colega que pertenece a la Sociedad Argentina de Pediatría, va a encontrar algunas diferencias con respecto a la forma que tiene que clasificarlo la SAP. Yo lo que les recuerdo es que cuando uno trata de organizar todos estos conocimientos, utiliza los criterios internacionales, que no invalidan a lo de la SAP. Entonces, ¿qué es la pubertad precoz? Es cuando se activa precozmente, antes de los 8 años, el eje hipotálamo hipoficiario. El 80% es de característica idiopática y el 20% por una lesión del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que produce esto? El exceso de estrógeno genera un cierre prematuro de la epífisis ósea, por lo tanto le va a disminuir la talla y el consiguiente daño psicológico. Existe un tratamiento que es dar antigonadotrofinas. El problema es que el diagnóstico, que lo voy a confirmar siempre por la elevación de las gonadotrofinas, porque ya está osificada la epífisis y eventualmente la resonancia magnética, ya está tardío, porque una vez que está osificada la epífisis, ya está alterado el crecimiento. Mientras que la incompleta es un aumento de las hormonas, pero sin activación del eje. O sea, no hay activación del eje hipotálamo hipoficiario, por lo tanto no va a haber un cierre prematuro de la epífisis. El diagnóstico sería una ligera elevación del estrógeno, pero no de las FSH ni LH, y no existe alteración de la epífisis. Por lo tanto, no requiere tratamiento. Tiene características secundarias aumentadas, pero si no está desarrollado, no está activado el eje, no hay que darle un tratamiento con anti-GnRH. El problema es que existe un tipo de incompetencia, de pubertad precoz, que es una variedad progresiva que nos lleva a una activación del eje. Y por último, la adrenarquia precoz es una hipersensibilidad de la glándula suprarrenal con aumento de los andrógenos, no produce ninguna de las alteraciones de la central, aunque sí va a requerir tratamiento porque tiene un problema de hiperandrogenemia. Bien, y acá nos vamos a basar en criterios de elevación de andrógenos y suprarrenales. Por lo tanto, este no es el problema. El problema es diferenciar una incompleta de una central. Y cuanto el tema es, si es una incompleta, no tengo que darle tratamiento. Si es una central, sí le hago el tratamiento. Pero inicialmente son las dos parecidas porque inician con los mismos síntomas. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico tendría que ser clínico, laboratorio, radiografía y ecografía. Veamos hasta dónde realmente esto nos sirve. Desde el punto de vista clínico, lo que sabemos que vamos a hacer criterios de Tanner para la maduración de la mama y del vello púbico. La estatura, inicialmente van a estar iguales las ambas niñas, nada más que después se va a cerrar la epífisis y no va a crecer. Se dice que la incompleta se produce mucho antes que la precoz, pero no es obligatorio que sea así. En ambos casos tienen aumento de masa corporal, por lo tanto son obesas, entonces clínicamente es imposible diferenciarla. El laboratorio, el gold estándar es la prueba de GnRH, que se le hace una prueba de GnRH y se toma LH 0, 20, 40, 90 y 60 y 90 minutos. Lo que se suele hacer es colocar un catéter, por lo tanto tiene dificultades técnicas, es costosa, y lo que tiene es una baja sensibilidad y una alta especificidad. Es decir, vamos, cuando me da negativo estoy seguro, pero cuando me da dudoso, no siempre voy a encontrar a la paciente enferma. Por lo tanto, ¿por qué es esto? Porque la LH aumenta de forma progresiva. Inicialmente son iguales. Por eso está, si bien es el gold estándar,
tiene sus cuestionamientos. El otro criterio sería buscar el estudio de las epífisis, y siempre se hace una radiografía de la muñeca. Utilizando las tablas de Barley y Pinot, se dice que cuando tiene un aumento de 2 desvíos estándares de la edad que debería tener, sería un factor de riesgo. Pero como ustedes pueden observar en esta tabla, si bien lo más frecuente es que la incompleta no aumente más de 2 desvíos estándares, acá pueden observar que también aumentan. Y de la misma manera, 1/3 de las pacientes que tienen una pubertad precoz central no aumenta 2 desvíos estándares. Es que es un factor de riesgo, pero no mejora. Y con respecto a la ecografía, habitualmente lo que nos piden es primero una ecografía mamaria para ver si realmente es una telarca, que utilizamos los criterios de Tanner. Es recomendable complementar con la técnica de Bruni para evaluarlo, pero ahí vemos que tiene desarrollo. Entonces, ¿hay alguna manera ecográfica de determinar que me ayude, ya que todo no es tan efectivo? Bueno, si hacemos una ecografía ginecológica, podemos evaluar el útero y los ovarios. Con respecto al útero. Con respecto a la forma, como yo ya les dije, teóricamente tiene que tener una forma tubular, pero después de los 7 años puede adquirir, sin haberse activado el eje, la forma del útero adulto. Por lo tanto, esto nos complica. Con respecto al tamaño, podemos tomar diámetros y volúmenes. Los trabajos iniciales hablaban de una medida fácil para reconocer el útero que sea la medida longitudinal. Bien, pero a partir del año 1998, otros dijeron que la mayor sensibilidad se obtenía con el diámetro transverso. Observen, cada uno tomó un punto de corte diferente y tuvieron valores aceptables algunos de sensibilidad y especificidad, pero observen, con 30 tienen una altísima sensibilidad y especificidad, pero con 40 no, que sería el útero más grande. Entonces, no estamos todos de acuerdo en todo esto. Otros utilizan el volumen uterino y fíjense, con tamaños medios, algunos obtuvieron muchísima sensibilidad y especificidad y otros tampoco. Es decir, no está tan claro. La biometría no ha demostrado ser lo mejor. ¿Qué pasa con el endometrio? El endometrio ecogénico. Inicialmente se reportaron valores bajos de sensibilidad del 42%, pero sí lo importante era que cuando no lo veían ecogénico tenía una especificidad del 100%. Entonces, el hecho de visualizarlo aumenta el riesgo, el no visualizarlo no lo excluye. Y en este trabajo de Calcaterra, observen que 1/4 de las pacientes que no tenían el endometrio visible también era una pubertad precoz central. Por lo tanto, nada es definitivo. Y con respecto a los ovarios, bueno, volvemos a lo anterior. Si la visualización de los folículos ováricos no me están informando que hay una activación del eje, poco nos puede ayudar. Entonces, todo esto nos llega a un conflicto donde decimos, ¿qué es lo mejor? En este resumen de De Vries, observen la sensibilidad y las especificidades, que son variables, pero los valores predictivos positivos y negativos no son del todo efectivos para decir, usen esto. Esto nos complica más. Y además, en el consenso de la Sociedad de Pediatría, siguen con la prueba de GNRH, ajustarlo del laboratorio, pero observen que la ecografía utiliza valores muy bajos, o sea, vamos a tener una alta sensibilidad pero una baja especificidad porque vamos a meter dentro del grupo de riesgo pacientes que no lo tienen. Calcaterra en el 2009 lo que propone es, para ajustar un poquitito mejor, es utilizar un método combinado. Hizo 2 métodos combinados, uno que es medir el volumen uterino, dosaje de estradiol plasmático, edad ósea y presencia de endometrio ecogénico. Y un segundo patrón donde tomaba el volumen mamario. Y como observan, medir el volumen de la mama no mejora predictivamente el diagnóstico. Por lo tanto, a mí como ecografista me tiene que interesar tomar quizás el volumen uterino e informar la presencia de un endometrio ecogénico o no. Ese serían los 2 datos de relevancia que permitirían al
endocrinólogo pediátrico definir si ese paciente está ante el riesgo de una pubertad precoz central. Pero también propone en esto una tabla con una fórmula matemática donde toma los mismos criterios según el Locke-Hughes Ratio, le va a dar un coeficiente y divide en 4 grupos los que tienen bajo riesgo, con 0 o 2 puntos bajo riesgo de ser uno progresivo, intermedio entre 2,5 y 4, y más de 4,5 o 7 para arriba tiene un alto riesgo de pubertad precoz progresiva. Entonces, aquí se justificaría realizar el tratamiento. Por lo tanto, el diagnóstico de la ecografía no hay ningún criterio único. Quizás lo que tienen más fuerzas son grandes volúmenes del útero y visualización del endometrio. Y entonces, cuando a mí me solicitan una ecografía mamaria por una posible telarca precoz, es obligación mía como ecografista sugerir, y de ser posible, si lo puedo hacer en el momento, una ecografía ginecológica para ver las características que le van a permitir, junto con otros datos de laboratorio y la radiografía, al endocrinólogo infanto-juvenil instaurar un tratamiento y evitar un problema mayor. En este periodo de tiempo, las hemorragias que pueden tener generalmente pueden ser por vulvovaginitis, por traumatismo, por abuso sexual, y esos son por observación directa, o sea, complementamos el diagnóstico de sospecha. La presencia de cuerpos extraños, que puede ser de papel higiénico, pedacitos de tela, juguetes, normalmente podemos ver una imagen ecogénica con o sin sombra sónica posterior en la vagina, dificultosas de visualizar en muchas ocasiones. Dentro de este periodo, como dijimos, el dolor puede ser producido en mi abdomen inferior por una epi o una torsión, que también se vuelve a representar la misma patología en la paciente que ya está en la posmenarca. Con respecto a las enfermedades inflamatorias pelvianas, la vía canalicular ascendente es la misma causa que en la mujer adulta, pero en muchas de ellas también puede ser de origen sistémico. Ultrasonográficamente no cambia ni la metodología diagnóstica, ni los criterios diagnósticos de agudo y crónico que en la paciente adulta con inicio de relaciones sexuales. La vía de exploración dependerá si la paciente inició o no relaciones sexuales. Y tengan cuidado siempre que es una de las patologías que le van a pedir diferenciar ante una fosa ilíaca derecha en una ecografía de urgencia. La otra gran complicación que tenemos es la torsión anexial. Si bien es extremadamente baja, se calcula que es el 3% de las consultas de urgencias en pediatría, la más de la mitad se produce en el ovario derecho. Por lo tanto, nuevamente, diagnóstico diferencial con la apendicitis. Tengan en cuenta que en este periodo de la vida, aproximadamente la mitad de las torsiones que se producen en las niñas son con ausencia de patología. O sea, son ovarios que tienen un ligamento hiperflexible. Por lo tanto, se tuercen sin ningún tipo de tumor previo que nos pueda orientar. Hay 2 picos entre los 12 y 15 años, y la secuencia y la evolución va a ser exactamente la misma que la mujer adulta. El único problema que tenemos es que en la mayoría de las pacientes nosotros vamos a estar usando ecografía transabdominal, que tiene una menor sensibilidad. Ecográficamente conocemos todos cuáles son los criterios de la paciente adulta y que puede ser evaluada en aquella que ha iniciado sus relaciones sexuales: el aumento del volumen ovario, la distribución periférica de los folículos, la presencia del signo del remolino, y que evaluamos el estadio de evolución del ovario buscando las arterias y las venas intraparenquimatosas. Ahora, ¿qué pasa en la paciente infanto-juvenil que no inició relaciones sexuales? Voy a tener que evaluarla por vía transabdominal. Por lo tanto, las alteraciones de la ecoestructura, distribución de folículos y del Doppler, por hacerse por vía transabdominal, tiene poca sensibilidad. Es por ello que desde la ultrasonografía, el patrón que más prestamos atención es al aumento del volumen ovárico. Algunos conceptos para que nos quedemos tranquilos. En primer lugar, nadie encontró
torsiones de ovario con volúmenes ovarios menor a 20 centímetros cúbicos a 20 mililitros. Generalmente se reportaron que todos tenían un aumento de 12 veces el volumen. Si el volumen promedio está en la que no inició relaciones sexuales entre 4 y 5 centímetros cúbicos, si aumentó 10 a 12 veces, estamos hablando de 40 a 50 centímetros cúbicos o mililitros. Pero en la etapa inicial no va a estar ahí con tanto aumento, porque cuando tiene semejante aumento ya estamos ante la pérdida de la viabilidad y vitalidad del ovario y termina con una oforectomía, y nosotros lo que queremos es preservar el ovario. Entonces, lo que se recomienda es un signo que es evaluar el ovario contralateral. Si aumenta entre 3 y 5 veces, según las series, el ovario afectado contra el contralateral, se justifica una laparotomía o una laparoscopía para tratar de preservar el ovario. Por lo tanto, dado que la ecografía solamente vamos a manejarnos con el volumen ovárico, el criterio es eminentemente clínico y nosotros podemos inferir que tiene un alto riesgo de una torsión ovárica ante un ovario sin patología anexial cuando tengo que tiene más de 20 centímetros cúbicos, que aumentó al menos 3 veces con respecto al tamaño del ovario contralateral, o bien cuando tengo un intenso derrame en Douglas sin una masa ovárica. Entonces estos conceptos los tenemos que tener claros porque esto es una urgencia ginecológica infanto-juvenil y que si uno no está entrenado porque haga siempre ecografía infanto-juvenil, porque viene de la rama de la pediatría, estos son los conceptos que tenemos que tener los ecografistas de adultos. Ahora, en las pacientes de la posmenarca, podemos tener alteraciones que pueden ser o metorragias o alteraciones del ciclo. Entonces lo primero que tenemos que definir es igual a los conceptos que nosotros tenemos del ciclo menstrual en la paciente adulta. Volvemos a recordar que en menos de un año hasta los 2 años los periodos pueden ir desde que empezó la menarca, puede tener amenorreas o alteraciones del ciclo. A partir de los 2 años, sí estamos en los criterios de que menos de 21 días es una polimenorrea, más de 45 días es una oligomenorrea. Y con respecto a esta niña o esta adolescente, ¿cuándo considero que tiene una menorrea primaria? Cuando pasaron más de 2 años de que se desarrolló la telarca o la pubarca, o en mayores de 15 años. Recién ahí empezaría a investigar cuáles son las causas. Si hago un listado, este es el listado de causas según las alteraciones del ciclo de la paciente posmenárquica. Recordemos que en la premenárquica únicamente vamos a hablar de metorragia. Entonces, si yo me pongo a analizar y leerlos cada uno, vamos a tardar mucho, pero observen que hay una patología que es el síndrome de ovario poliquístico, que puede presentarse como amenorrea primaria, como amenorrea secundaria, como metorragia, como oligomenorrea o como polimenorrea. Entonces, ya nos está cambiando el concepto fundamental que tenemos del adulto, donde el criterio es la alteración del ciclo de la oligomenorrea. En la adolescente se puede presentar con cualquier criterio. ¿Y por qué es importante que hagamos el diagnóstico lo más precoz posible? Precisamente porque esto va a alterar quizás en la fertilidad de la vida adulta, pero como está altamente asociado con niveles elevados de resistencia a la insulina y de intolerancia a la glucosa, puede tener la paciente factores previos a tener una diabetes o incluso a tener una cardiopatía. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿cómo hago el diagnóstico? Conocemos los criterios diagnósticos de las alteraciones clínicas, de laboratorio y de ecografía para el adulto. Ahora, en las adolescentes, con y sin relaciones sexuales, que empezaron ya a menstruar, ¿tiene los mismos criterios? Bien,
Veamos, con respecto al hirsutismo y el acné, sabemos que es un proceso normal y tradicional en la adolescencia, así que es bastante dificultoso, se busca más el hirsutismo que el acné, porque el acné es muy frecuente. Con respecto al índice de masa corporal, sí se utiliza, pero también hay muchas adolescentes con índice de masa corporales normales que no tienen alteraciones de síndrome ovario poliquístico. Y con respecto a la oligoamenorrea, por favor recuerden que puede tener cualquier alteración del ciclo y se han encontrado en muchas series que el 33% de las pacientes que fueron internadas por sangrado uterino anormal abundante cuando le hicieron dosajes hormonales encontraron valores de testosterona compatibles o elevadas que hacen sospechar a un SOP. Con respecto a los criterios de laboratorio, como ya hemos dicho, tenemos varios criterios y quizás uno de los puntos que se da mucha importancia es utilizar valores de testosterona total mayor a 42 nanogramos por decilitro, que es el equivalente a 145 nanomol por litro. Pero en los últimos años se encontró una asociación de elevación de hormona antimülleriana en las adolescentes que presentaban un SOP. Por lo tanto, se recomienda ante la sospecha también el uso de la hormona antimülleriana. Ahora, con respecto a la ecografía, vamos a utilizar el primero de los criterios, porque esta es la corrección que tenemos de los criterios cuando trabajamos con traductores transvaginales de alta resolución. Utilizar el criterio de más de 12 folículos, de menos de 10 milímetros, con un volumen ovárico mayor a 10 milímetros. ¿Esto es lo mismo que se representan en las adolescentes? Bueno, lo que sabemos es que el ovario, como les explicaba, del adolescente, va a crecer hasta los 20 años, donde empieza a disminuir su tamaño y a adquirir el volumen del tamaño de la joven adulta. En la adolescencia posmenopáusica, el volumen en condiciones normales está en los 10 centímetros cúbicos. Por lo tanto, uno de los criterios, que es un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos, estaríamos incluyendo como patológicas un montón de pacientes que no son patológicas. Hay diferentes series que encontraron que utilizando el criterio de un volumen mayor a 10 centímetros, incluiríamos dentro del grupo un 50% de pacientes que son sanas. Y por otro lado, el criterio de la cantidad de folículos va a depender más que nada de la concentración de testosterona. Y como vimos, en condiciones de normalidad, las jóvenes y adolescentes tienen un aumento de folículos antrales. Por lo tanto, tampoco es sensible. Y en esto están de acuerdo todas las asociaciones. El criterio sigue siendo hiperandrogenismo, clínico y de laboratorio. El uso de la ecografía es limitado. Por lo tanto, nosotros al saber eso tenemos que tener cuidado al informar que un adolescente tiene un ovario con más de 10 folículos de más de 10 milímetros. Si no tenés luz para subir para bajar el ascensor, que medio sería, al día, nomás te digo, ¿entendés? Por favor, pueden apagar el micrófono. Porque si le ponemos eso, le vamos a poner una carga de patología que no existe. Fíjense que los protocolos suelen hablar de no utilizar ningún tipo de ecografía como criterio diagnóstico. Así que cuidado cuando lo informamos. Causas de amenorreas primarias. Una que podemos encontrar en las disgenesias gonadales. Recordamos que las disgenesias gonadales es la asociación un poco con los genitales ambiguos, que es cuando tengo una disociación entre el sexo cariotípico y el fenotípico. El pseudohermafroditismo femenino lo eliminamos porque es aquella mujer que va a tener características secundarias masculinas. Y a nosotros nos viene la paciente, como en este caso, con una amenorrea primaria donde tengo la vejiga, no veo el útero, y acá veo esta imagen que correspondían a los testículos. Es decir, no lo veo, recomendación pedir un estudio cariotípico. Con respecto a las malformaciones uterinas o las malformaciones mullerianas, podemos hacer todos los diagnósticos haciendo una ecografía 3D, pero lo que más nos interesan son aquellos que nos generan amenorrea primaria.
de Stettor tenemos los defectos de tabique, sea por el venir perforado por tabique, la agenesia de cuello y el síndrome de Rokitansky. Esto nos van a producir colpohematometras y esto es agenesia y hipoplasias variadas. Podemos mostrar miles de imágenes donde vamos a ver útero, vagina, con líquido que lo separa con particulado fino. Con respecto al síndrome de Rokitansky, tenemos que tener en cuenta que es poco frecuente, pero el verdadero síndrome de Mayer-Rokitansky-Kühner-Hauser es la agenesia del útero y agenesia de cuello. Por lo tanto, no vamos a ver nada, vemos una pequeña lámina trigeminal. El problema es que todos incluimos las hipoplasias y le ponemos Rokitansky. Entonces, guarda, le seguimos diciendo Rokitansky, pero tengamos en cuenta que son en realidad hipoplasias uterinas. Como pueden ver, esto es tomado del trabajo de Onharmech, donde esta pequeña imagen ecogénica es un Rokitansky verdadero, una lámina, y esta es una paciente que le decimos Rokitansky, pero lo que tiene en realidad a esta chica a los 19 años es una hipoplasia severa del útero. Diagnóstico ecográfico y lo podemos ver nosotros. Las amenorreas secundarias, más allá de las alteraciones del eje o el SOP, lo primero que tenemos que recordar es que está el embarazo. Y dentro del embarazo vamos a tener las complicaciones del embarazo, que nos pueden dar las hemorragias, abdómenes agudos, etc. No hay diferencia con el adulto, no hay ninguna actitud diferente, nosotros tenemos que ver todo eso. Las pacientes jóvenes, lo más frecuente por lo que tenga una metorragia, luego de los casos que hablamos, es las coagulopatías y alteraciones de la coagulación y las anemias. Es excepcional la posibilidad que la paciente tenga una patología miometrial o endometrial. Y siempre cuando tengan estas metorragias o estas polimenorreas, no se olviden las medicaciones. Por lo tanto, vamos a utilizar los criterios del PALCOIN, como nos enseñó la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, donde tenemos que hacer todos los criterios de ginecorragia. Si existiera alguna patología miometrial o endometrial, utilizamos los mismos criterios descriptivos y biométricos que usamos con el MUSA y con el IETA en la paciente adulta. Ingresando a la última parte de esta conferencia están los tumores. Recuerden que los tumores más frecuentes van a ser los ováricos y de estos además son extremadamente infrecuentes. Son 2,6 cada 100.000 niñas por año, o sea que si el más frecuente es el ovárico y es tan infrecuente, la posibilidad de ver patología es bastante baja. Y representa entre el 1 y el 2% de las patologías malignas de la infancia, por lo tanto son muy poco frecuentes. Lo único que tenemos que saber es que acá se cambia la frecuencia con respecto al adulto. Nosotros sabemos que la paciente adulta, lo más frecuente es que sean patologías epiteliales, mientras que en la infanto-juvenil lo más frecuente es que sean de células germinales seguidos por células de cordones sexuales y menos del 17% por células epiteliales. O sea, mientras en la mujer adulta el cistoadenoma seroso es lo más frecuente, en la niña lo más frecuente es que sean teratomas dermoides o quistes dermoides. Recuerden que nunca va a venir por tamizaje, siempre va a venir referenciada porque va a tener o distensión abdominal o dolor, vómitos. O sea, siempre son sintomáticos cuando llegan a nosotros, porque no le van a pedir una ecografía a un adolescente de manera de tamizaje de rutina. Por lo tanto, ya siempre partimos con algún concepto de que tenga una masa. Recuerden algo, si bien la frecuencia con respecto a la aparición en el infanto juvenil es diferente a la del adulto, los patrones ultrasonográficos son los mismos.
Los patrones del teratoma dermoide son los mismos que vemos en el adulto, del cistoadenoma son los mismos que en el adulto, del endometrioma, muy poco frecuente, es el mismo que el adulto. El mucinoso es lo mismo. Y no se olviden que hay que los patrones que correspondan a cuerpos lúteos hemorrágicos o quistes funcionales van a aparecer únicamente una vez iniciado el ciclo menstrual, o sea, una vez después de la menarca. Nunca van a haber quistes hemorrágicos en adolescentes, o sea, quistes hemorrágicos sí, no cuerpos lúteos hemorrágicos. O sea, que ver una característica en la premenárquica de un quiste hemorrágico no es un cuerpo lúteo, no es cíclico, hay que ver qué está teniendo. Perfecto, los describimos, pero si son tan poco frecuentes, ¿puedo utilizar alguna de las metodologías que usamos en la paciente adulta? O sea, ¿puedo homologar todos los criterios de IOTA, sea tanto descriptivos como para asignar el riesgo, el GIRAT, el ORAT? Bueno, desde el punto de vista descriptivo, sí, porque ya dijimos que son todos iguales. Desde el punto de biométrico, sí, porque tenemos que medirlo de la misma manera. La descripción del Doppler, y acá entra en conflicto, porque si yo lo voy a hacer por vía transabdominal, sabemos que la sensibilidad es menor, entonces poner que tiene un flujo leve, moderado, es bastante conflictivo. Si lo estoy haciendo por vía transvaginal, uso el mismo criterio. Por lo tanto, cuidado en la vía transabdominal de asignar criterios de riesgo por la densidad. Ahora, ¿puedo utilizar algunos de los criterios que ya miles de veces hemos hablado para ver si puede asignar riesgo de malignidad en la paciente pediátrica? Porque de la misma manera que en la paciente adulta, el saber a quién derivarlo cambia el pronóstico. No es lo mismo a un cirujano oncológico pediátrico derivar a la paciente que derivársela a un cirujano pediátrico general o a un ginecólogo infanto-juvenil. La estrategia y la resolución quirúrgica cambia el pronóstico igual que en la adulta. Entonces, si yo observo las reglas B y las reglas M, ya empiezo con un primer problema. No puedo utilizar el flujo de sangre. Segundo, es muy frecuente que haya papilas en las niñas, entonces ya es conflictivo poner un tamaño. Y, por otro lado, si bien la sombra sónica posterior sirve, lo que no tenemos buena opción es con respecto al punto de corte. Así que las reglas B podría funcionar, las reglas M ya estamos conflictivos. Con respecto a los ISIS descriptores o descriptores sencillos, ya arrancamos mal, porque lo primero que tenemos es que para definir si es benigno o maligno es la vascularización, y sabemos que la vascularización vamos a ser sensibles cuando lo hacemos por vía transvaginal, no por vía transabdominal. Y segundo, que el otro criterio es un CA125 mayor a 100 unidades. Y el problema que tenemos es que la patología epitelial es la menos frecuente. Lo más frecuente es lo de las células germinales y células de cordones sexual. Y con respecto a los modelos matemáticos que tanto nos ayudan en la paciente adulta, el primer conflicto que tenemos es que un punto de relevancia es la edad de la paciente. En la mujer adulta, cuanto menos edad tengo, menos probabilidad de malignidad tengo. Y acá siempre va a tener una baja edad. Entonces, los modelos matemáticos no sirven, y ni que hablar, como les decía, con el CA125, dado que las hormonas que más nos interesan pedir como marcadores serían la alfa-fetoproteína, la LDH, la subbeta, y obviamente le vamos a pedir el CA125, porque un 17% no es un valor despreciable, pero no tiene criterios. Por lo tanto, no podemos utilizar asignación de riesgo por los modelos de adultos. Existen algunos modelos, el primero que aparece es el de Wedland, que es del 2002, donde toma dos criterios y los divide, que son un criterio el tamaño, el otro criterio son las características ultrasonográficas internas de las lesiones. Y entonces él consideraba que cuando tenía más de 5 puntos, o sea, sumo, característica ecográfica con tamaño, tenía un riesgo que justificaba
ser enviado a un cirujano oncopediátrico. Pero en el año 2010, el grupo de Stanovic, que es de Serbia, utilizó un mismo criterio que tenemos para el adulto, el signo de la semiluna, que corresponde a esa porción de ovario que sería ovario sano. ¿Y qué encontró? Que las masas benignas, ¿sí? Podía estar ausente como presente. Pero observen que el 90% de los tumores malignos no se ve este signo de la semiluna. O sea, cuando está ausente, no me ayuda mucho. Cuando está presente, me tranquiliza. Bien, y esto dijo, si suma esto y elevo en vez de 5 a 7, justifico mejor. Y ahí hizo todo este criterio y lo que pudieron ver era que sumando un Udeland de 7 o más y el signo de la media luna, recién ahí empezaba a justificar. Pero todavía no había tantos casos, observe que la cantidad de casos no son abundantes. Entonces, en este trabajo de Depoets, que es del grupo de Francia, tomó criterios, tamaño y simplificó el Duodec como unilocular u otra característica. Se fijaron los locus correlation, o sea, el riesgo de probabilidad, y le asignaron un valor. Y con esto dijo, si tiene un valor entre 0 y 25, recuerden, suman dos valores, es leve. Si está entre 25 y 40 moderado, más de 40 tiene un riesgo de gravedad con malignidad. Entonces, estos serían los tres protocolos que ustedes tienen opción. Como conclusión, utilicen los métodos descriptivos y biométricos de IOTA, que los tenemos, los que venimos de la ecografía general, bien implementados. No utilicen el criterio, ningún marcador de criterio de riesgo de IOTA de adulto para el adolescente. Sí, los de esclerosis descriptor, ¿sí? El quiste simple, el quiste endometriósico, el quiste compatible con quiste dermoide, que es el que tiene diferente congenicidad con o sin atenuación sónica posterior, y el quiste hemorrágico. Tengan cuidado que en pediatría, como vieron, el punto de corte no es 100 milímetros, porque no es el riesgo de que sea un borderline, sino que utilizan entre 65 y 100 está muy excedidos. El mejor método sigue siendo, igual que en la paciente adulta, el reconocimiento de cada una de las características de los tumores y asignación de riesgo por orientación diagnóstica. Pero como es tan poco frecuente, pueden utilizar cualquiera de los tres protocolos, el de Wetland, el de Stankovic o el de Depoers. Pero tengan en cuenta algo, son todos estudios retrospectivos, o sea, ninguno se hizo, nos ponemos de acuerdo y de acá vamos a evaluar. Todos son estudios previos, hicieron un protocolo retrospectivo. Dado la poca frecuencia que tienen, el número de casos es bajo, ¿sí? Habría que hacer un consorcio internacional de la misma manera que se hizo IOTA, que se hizo MUSA, para poder juntar la mayor cantidad de pacientes. Y lo peor del caso es que cada uno son internos y no tienen validación externa. Por lo tanto, se pueden utilizar, tiene que ser por consenso de cada servicio, y recordar que el objetivo no es decir es maligno o benigno, salvo que uno reconozca y sea especialista en ecografía oncológica, sino que es definir a quién le voy a derivar la paciente para que tenga el mejor pronóstico. Muchas gracias por su atención. Traté de ser lo más sucinto, es un tema muy extenso y eso que está cortado, así que ahora a continuación, cuando termine el próximo video, voy a contestar sus preguntas. Puedes dejar de compartir, Robert, sí.
Roberto Ori, muchísimas gracias por la exposición, excelente. Vamos a dar lugar a un par de preguntas que realizaron en Facebook y en el chat. Antes que todo, agradecer a los más de 200 concurrentes, tanto de nuestro país como del exterior, Chile, Paraguay, y de nuestro país incluso médicos del sur y del norte del mismo. Bueno, una de las preguntas que hicieron es, describiste las características ultrasonográficas del endometrio, pero no mencionaste nada de la medida. ¿Es importante tomar alguna medida del endometrio cuando hablaste, por ejemplo, de pubertad precoz? Gracias por la pregunta, porque a veces uno habla tan rápido que no la puede comentar. No, el endometrio es solamente la valoración subjetiva. Y lo que hacen hincapié todos los autores es reconozcan la diferencia entre un endometrio ecogénico e hipoecoico. El endometrio ecogénico es como, para todo aquello que hacemos ecografía de adulto, es el endometrio lineal basal de la paciente hasta el día 5, o el de la posmenopáusica o la que toma anticonceptivo. No se mide, no tiene criterio, es veo o no veo. Si lo veo ecogénico, es un criterio de sospecha. Y siguiendo con el tema de pubertad precoz, la doctora Ruiz pregunta si hay lugar al Doppler de las arterias uterinas como predictor de pubertad precoz. No hay nada. No hay nada. Primero que hay muy poco escrito y no tiene criterio, porque en la pubertad precoz, yo lo que estoy tratando de ver es signos realmente precoces. Si la arteria uterina tiene alteración o no me está aportando si da cambio hormonal. Entonces el Doppler no tiene lugar en la pubertad precoz. Esa sería la explicación. Hay por ahí alguna duda con el tema de la poliquistosis ovárica y los criterios ultrasonográficos. Dejaste bien claro que en la adolescente no hay criterios ultrasonográficos para definir el síndrome poliquístico, pero preguntan si esto es así también en el adulto. No, en el adulto lo que sabemos es que los criterios de Rotterdam, y de esto Juan Pablo vos conocés bastante porque trabajás como yo en esto, están muy cuestionados porque, por ejemplo, el punto de corte de más de 10 centímetros cúbicos fue por consenso para el volumen ovárico. Entonces, ese es el primer cuestionamiento. El segundo cuestionamiento es que los criterios que se tomaron son con traductores de cierta época, y hoy, con los traductores de alta sensibilidad, se pueden observar muchos más folículos. Entonces, algunos autores están proponiendo que el punto de corte, si voy a trabajar con transductores de muy alta sensibilidad, electrónicos y con equipos muy actualizados, se tenga que tomar como punto de corte hasta 20 folículos menores a 10 centímetros. Con respecto al volumen, sigue el tema de cuestionado porque no es un trabajo prospectivo lo que hubo en el adulto, sino que fue una reunión de consenso de especialistas. Ahora, en la adolescente, el ovario promedio está midiendo 10 centímetros, entonces ya tenemos primer criterio que no va, y la foliculogénesis tiene más que ver en la paciente adolescente, la cantidad de folículos centrales, con la concentración, o sea, con el estado de gravedad del síndrome ovario poliquístico, más que con el diagnóstico. Excelente. Bueno, también evacuamos la duda de que esta presentación queda grabada por 24 horas en Facebook y luego queda disponible a demanda para todos aquellos que son socios de Saúm. Así que ingresen a la página, si son socios pueden verla libremente, y si no son socios pueden asociarse y van a tener no solo acceso a estos webinars, sino a los 38 anteriores. Creo que, si no hay más preguntas en Facebook, que creo que no, acá tampoco. Roberto, ¿alguna última comentario que quieras hacer? Sí, acá estoy viendo algunos, muchos casos, muchos han estado preguntando sobre la pulsatilidad de las hormonas y la FSH y LH. Tengan en cuenta que estamos tratando de hacer algo, no es una clase de curso, sino es una orientación para el problema tradicional que tenemos. Todos los ecografistas generales que creemos que por saber hacer ecografía ginecológica en el adulto, traspolamos
todos los conceptos hacia el adolescente y la niña infantil. Entonces estamos complicándonos, porque como vieron, hay mucho más para hablar, y lo más importante es tener en cuenta que cuando hacemos una ecografía nosotros, yo no soy pediatra, no soy endocrinólogo pediatra, debo reconocer, pero tengo que ser cauto cuando informo, y sabiendo cuáles son los parámetros donde, al informar ciertas cosas, puedo generar una patología que no existe. Nada más que eso quería. Y bueno, parece que ovario, torsión aguda, que es uno, creo que de acá de los 4 que estoy viendo de la SAUM, es esas urgencias que más miedo nos producen, y que bueno, a esa que le pido que, si bien es poco frecuente, cuando te toca en una niña que tenés que evaluarla por vía transabdominal, tengan en cuenta esos criterios: la urgencia, la clínica, el dolor, y que si el ovario no mide el volumen más de 20 centímetros, no es en ese momento no puedo certificar que es una torsión. Espérenla. Nada más que eso quería recalcar, porque esa pasó de largo. Excelente. Bueno, Saúl, Julieta, Roberto, si están todos de acuerdo, entonces damos por finalizado el encuentro de hoy. Y agradecemos una vez más a todos los concurrentes y la paciencia que tuvieron durante esta exposición. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Muchas gracias a todos, y los esperamos en próximos encuentros de SAUM. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.